Amados hermanos, en esta clase de registro de iglesias voy a hablarte de las funciones del presidente de la iglesia o el pastor. En Venezuela, las iglesias son asociaciones civiles de carácter religioso que son aprobadas por la Dirección General de Cultos del Viceministerio de Cultos y Religión del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Dentro de este liderazgo que se requiere a nivel constitutivo, a nivel de acta, a nivel de documento físico, hay 5 cargos fundamentales. Hoy voy a hablarte de uno de ellos y la clase venidera te voy a hablar de los subsiguientes para luego ir hablando de qué características debe tener este documento y qué características y cuál es el mecanismo para hacerlo en este momento. Las congregaciones, ¿verdad? Primero, son un grupo de personas. La clase pasada hablamos de cómo formar una iglesia. Lo primero que necesito son personas, tiempo, espacio y oración. Cuando ya tenemos dónde nos vamos a reunir, qué día nos vamos a reunir, quiénes nos vamos a reunir, debemos organizar esa congregación, que es una comunidad de discípulos que forman una unidad administrativa, ministerial y misionera. ¿Por qué administrativa? Porque debemos cumplir con documentos, con trámites ante las leyes de nuestra nación. Ministerial porque tenemos que administrar los sacramentos del Señor. Y misionera porque debemos llevarle las buenas nuevas de salvación a otros. Eso debe hacer una iglesia. Por lo menos reunirnos una vez a la semana para participar de la adoración, de la educación, el compañerismo y capacitarnos para la misión. Esto lo hablamos la vez pasada. ¿Cómo están organizadas? Bueno, en la organización debe haber miembros, debe haber unos líderes, unos ministros y debe haber la base económica para poder empezar la iglesia. Hay que analizar la congregación con la membresía. ¿Para qué? Para que podamos establecer posibles nuevas congregaciones. Pero ¿cómo partimos? Las congregaciones deben cooperar con sus grupos, con las células. Allí necesitamos los diáconos, que es su función. Después que yo tengo los acuerdos, como establecimos en la clase número 1, debo tener una persona que va a estar al frente legal y administrativamente. No se llama en documento pastor, se llama presidente. Pero nosotros lo llamamos el pastor presidente. Es el líder legal administrativo delante de las leyes venezolanas de la congregación. El pastor presidente es la persona que va a dirigir la congregación, es el líder espiritual y administrativo. No es el único líder, es el líder espiritual, pero también el que le toca hacer los trámites delante de las autoridades. Por lo general, el líder es la persona que Dios le da una visión y invita a otros a desarrollarlas. Por ejemplo, el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, me invitó a llevar formación, educación a su pueblo, de forma gratuita, de calidad. Y así nació el Ministerio Teológico Cristiano de Venezuela, una propuesta para llevar educación gratuita ministerial a todo aquel que se quiera capacitar. Y el Señor me colocó el equipo de personas que me acompañan en esta labor, porque el Señor, si te da una visión, te da una misión, también te da las personas que te van a acompañar. Entonces debo guiar a esta congregación a mantener esa visión de este espacio formativo en unidad y en amor y en mansedumbre. El líder es manso. El líder no se vanagloria, no se enaltece, no se le suben los humos,
ni el carguito de pastor a la cabeza, porque a Cristo nunca se le subió nada, jamás. Procura identificar los dones de cada miembro. ¿Para qué? Para que puedan servir. El Ministerio Teológico Cristiano de Venezuela es un ministerio completo en su directiva. Hay 5 personas y hay 5 ministerios. Hay un evangelista, hay un pastor, hay una maestra, hay apóstol y hay profeta. Es decir, que los 5 ministerios están representados allí, en esa directiva. Es decir, que están el ojo, el oído, la boca, la mano y el pie del cuerpo de Cristo, como aprendimos en el semestre pasado en el módulo de ministerio. Entonces debemos llevarlos, guiarlos hacia el servicio de la obra de Cristo, hacia un buen testimonio y cuidarlos. Esta persona, ¿verdad?, es la que ministra el oficio del anciano. El pastor es seleccionado por Dios, pero aprobado por la asamblea. El cargo del pastor es removible ante los ojos de la ley venezolana. No es vitalicio, no es eterno, hablando en términos legales, en términos de registro de iglesias. El pastor es un miembro del sacerdocio, ¿verdad? Normalmente no escogemos los evangelistas ni los obispos. ¿Por qué? Porque el evangelista tiene una función en la calle. Ir y proclamar las buenas nuevas de salvación a todo el que está allá afuera. Va a tener la casa sola constantemente, porque su naturaleza es ir. Y nosotros vimos esos 5 ministerios aquí en clase y sabemos que él es de la calle y necesita a alguien que cuide la casa. No puede ser un obispo, porque el obispo tiene que estar acompañando a otros pastores. Si yo pongo un obispo a cumplir una función temporal pastoral, puede ser temporal, pero no permanente. ¿Por qué? Porque le impide ir regularmente a hacer su trabajo, que es acompañar a otros. Por eso esos 2 son los que no invitamos. Por necesidad, en un momento, en una condición específica, hace falta, gloria a Dios. Lo hacemos porque haga falta, porque fue un momento, porque fue una necesidad, pero no puede ser una normativa. Estos miembros, ¿verdad?, deben estar asistiendo a las asambleas, a la congregación. ¿Para qué? Para empezar a escoger esos líderes. Recuerden que estamos hablando del registro de la iglesia. No estamos hablando del funcionamiento, porque eso estaba en la unidad dirección de culto. Aquí estamos hablando de cómo va a nacer nuestra iglesia. Nos reunimos, tenemos espacio, que vamos a ver quién es el pastor. El que va a ser pastor debe estar en todas las reuniones, sí, porque sí. Participar en todo. Es el presidente del ministerio, también tiene derecho a postular candidatos. Debe postular personas para los cargos. El pastor debe ser elegido en la asamblea. Somos 5 personas. Bueno, el que va a estar al frente eres tú, pero los demás deben ratificarlo. Esas autocracias, no porque yo mismo soy el único que dice yo soy el que soy, a Jehová de los ejércitos. Más ninguno, oyeron, mosca con eso. Algunas congregaciones tienen pastores temporales por 1, 2, 3 años. Y hay un consejo de postulación, donde se postulan, donde se contratan a los pastores como trabajadores. Durante un tiempo tienen un salario, algunas hasta dan vivienda y otras, por supuesto que no, eso depende de la característica de cada una. El pastor debe ser electo y debe ser reelecto o revocado todos los años. Lo dice la ley. Anualmente se hace una asamblea y el pastor, empezando los primeros 3 meses del año, lo primero que hace es entregar cuentas. Aquí entró tanto dinero, aquí se gastó tanto dinero. Que eso lo debe preparar el tesorero, que lo vamos a ver la clase que viene. El pastor no toca plata, eso es un delito.
Y el que está metiendo, pastor, pastora, las manos en el alfolí, está cometiendo un delito, está cometiendo un delito, está cometiendo un delito. El dinero no lo toca usted, lo toca el tesorero. Lo dice la ley venezolana, no lo digo yo. Yo solamente soy un interlocutor que les habla, más nada. Para ser legítimo, la asamblea debe ratificarlo. Uno de los errores donde yo estaba en la otra iglesia es que todos los cargos anualmente se renuevan, pero el del pastor no, pero es que la ley dice que sí. Y si hay que revocarlo, hay que revocarlo. Y hay que hacer la acta, y hay que llevarla al ministerio, y hay que nombrar un pastor nuevo, y si hay que sacarlo, hay que sacarlo. ¿Por qué? Bueno, no sé, voy a hacerles un ejemplo radical, un ejemplo así, se me ocurrió. Oye, el pastor violó a alguien. Ha pasado. No porque el Señor le dijo, no, ningún Señor, un momento. Vamos a ajustarnos a la ley. A usted se lo vamos a entregar a las autoridades y el cargo ministerial es que se lo vamos a revocar. Con todo el amor que le tenemos, lo perdonamos, pero los derechos humanos se deben cumplir. Lo que es celestial y lo que es de este plano y de esta tierra es de esta tierra. Usted me va a disculpar. No puedo tapar vagabunderías. Y menos cuando son delitos. No puedo. ¿Por qué? Porque me hago cómplice. Entonces sí se puede hacer, porque lo dice la ley, no lo digo yo. Yo lo que le estoy diciendo, hay un pastor que yo tengo la disposición de servir, sí, pero mientras estoy sirviendo debo estar capacitando a otro. Puedo servir durante muchos años y en el acta se puede hacer, ¿verdad? No hay permanencia vitalicia en ningún lugar. Eso es contrario a toda ley, a menos en los países donde existen monarquías absolutas. Es lo único lugar de la tierra. Pero eso no es Venezuela. Venezuela es un estado federal. Y aquí nadie permanece en ningún cargo por siempre. Ni el presidente, ni los ministros, ni los diputados, nadie. Ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni tampoco el personal de todas las asociaciones civiles y fundaciones. Que yo puedo poner un lapso largo, el pastor va a durar 5 años porque registrar un acta cuesta plata, eso puede ser hasta 10 años, permite la ley. A los 10 años volvemos a hacer la inversión, se puede hacer. Pero debe haber un tiempo donde esté en blanco y negro, porque si no es contrario a la ley. No pueden haber dos pastores, eso es ilógico. Quien preside es uno solo. Eso es ilógico. No, que yo he visto iglesias, hay más pastores que gente. Eso está mal. A los ojos de la ley eso está mal. Ahí hay que meterle lupa a eso. ¿Por qué? Porque el que preside es uno solo. Uno solo. En el país hay un solo presidente. Y en la silla no hay 20, no hay 30, no hay 40. ¿Verdad? Entonces, como una iglesia de 40 pastores. Entonces yo he visto, no, pastores, no sé qué, pastores, ¿qué es esto? Esto es la fiesta de los pastores. Pueden haber figuras de los llamados auxiliares. El pastor auxiliar, que puede tener 3, pero deben ser miembros de la directiva, vicepresidente, secretario y tesorero. Esos son mis pastores auxiliares. Pero el titular es uno solo, como pasa aquí en el ministerio. En el ministerio teológico, por disposición del señor Carlos, es el presidente y tiene un equipo de auxiliares. Tiene a Anicia, tiene a Katy y tiene a Mayra. 3 personas que le asisten. Entonces, cuando Carlos no está, porque está enfermo, o porque está ocupado, está viajando, o por alguna causa, una de ellas 3 debe asumir la responsabilidad. Pero los deberes legales ante las autoridades, ante el ministerio, ante el CENIA, ante el SAREN, el único responsable que puede hacer eso es Carlos, más nadie. Más nadie lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque lo dice la ley venezolana. Esta es una materia bastante centrada en la ley. ¿Por qué? Porque para registrar las iglesias
deben registrarse conforme a la ley, de lo contrario no les permiten el registro. Los pastores auxiliares deben ser elegidos, y no es porque es mi hijo, eso es otra loquera. Esto es como una monarquía. No, porque yo soy pastor y mis hijos son pastores toditos. ¿De dónde? Esto es una función de llamado ministerial de Cristo. No porque a ti te plació, eso está mal. Eso es una herejía. Lástima que en este curso de ministro de culto no puedo darles heresiología, el estudio de las herejías en las iglesias cristianas evangélicas, pero eso no es de este tema, eso es de posgrado. Entonces, ¿verdad? Estos equipos de pastores auxiliares deben estar en comunicación permanente con el pastor principal. No es que tampoco son chivos realengos o andan fuera del redil. Estoy de viaje, bueno, perfecto. Vamos a hacer esto, gloria a Dios. Usted debe informar. ¿Por qué? Porque todo lo que usted hace, entonces debemos mantener una unidad, ese consejo. En las iglesias grandes, donde hay más de una sede, hacemos un consejo donde nos reunimos los pastores. Bueno, una vez al mes, una vez al año, una vez cada 2 años, no importa, pero una unidad de tiempo donde nosotros podamos reunirnos y hablar de nuestros aciertos, de nuestros aspectos por mejorar, de nuestros avances, de nuestros nudos críticos, de qué nos falta, qué tenemos bien. Es decir, que podamos tener ese espacio para hablar de la iglesia en general, desde los espacios que cada uno tiene. Es decir, que las funciones del pastor presidente están bien definidas y no toca plata en ningún lado. De todos modos, yo les voy a enviar por el grupo las funciones normativas. Abre cuentas, sí, con el tesorero, pero no la administra. No lleva control de la plata, no toca la plata, no cuenta la plata. Representa la organización, rinde cuentas en nombre de la organización. Ahorita que estamos empezando el año, es tiempo de rendir cuentas. Y no lo digo yo, lo dice la ley venezolana. Todo funcionario con un cargo de elección libre antes del 31 de marzo del año debe reunirlos a todos y presentar un informe de qué hizo con el dinero. Si me queda, cuánto me queda, si no me queda, en qué lo gasté. Si faltó, de dónde salió. Porque, por ejemplo, en este espacio, el Ministerio Teológico, se rinden cuentas y ingresaron durante todo el año en el Alfolí $100 en 12 meses, pero se gastaron 600. ¿Y de dónde salieron? Ah, del bolsillo de la hermana Katy, del bolsillo de Inicia, del bolsillo de Carlos, ¿verdad? Que están allí para aportar esas carencias. Entonces, la clase que viene vamos a hablar de las funciones del vicepresidente, del tesorero, del secretario y del vocal. Y vamos a ir construyendo un modelo de una iglesia en el grupo. Les voy a ir pasando y usted va a irlo editando y usted me va a ir haciendo un modelo de un acta de su iglesia. No importa que ya usted pertenezca a una iglesia, esto es una tarea. Usted lo va a editar y vamos a hacer tarea de esa propuesta de iglesia que ustedes van a hacer. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Espero que esta unidad sea de favor. Si ustedes no han registrado su iglesia delante de las autoridades, los invito a que lo hagan. No podemos seguir ilegales. Hemos pedido insistentemente a la Asamblea Nacional una ley de culto, pero nosotros primero que no estamos en el redil, no cumplimos con la ley. Entonces, ¿cómo le exigimos a las autoridades que nos den ley cuando nosotros no nos hemos puesto a derecho? Entonces,